Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a meternos en un tema de esos que está en todas partes, genera debates muy intensos y sobre todo muchísima ansiedad, la sostenibilidad de las pensiones. Sí, es un tema que casi siempre se aborda desde la ideología, con mucha pasión, pero se nos olvida que en el fondo, en el núcleo de todo, hay un problema matemático. Frío, calculador y inevitable. Justo. Y para guiarnos un poco en este lío de cifras, tenemos un material de partida que es muy curioso. Se titula Problema pensional y no es el típico informe denso, sino más bien como una infografía explicada, ¿sabes? Sí, su gran acierto, yo creo, es que lo desmenuza todo con cuentas muy simples. Y usa una unidad de medida que todos entendemos, el salario mínimo. Exacto. En lugar de hablar de miles de millones, que es una cosa abstracta, lo baja a tierra. Así podemos seguir el hilo sin perdernos en la jerga. Y esa es un poco nuestra misión hoy, seguir esa lógica numérica, paso a paso. Queremos entender la arquitectura del problema antes de hablar de soluciones. La pregunta de fondo es muy simple. ¿Alcanza lo que ahorramos para pagar una pensión? A ver qué dicen los números. Pues empecemos por el principio de todo, el dinero que de verdad metemos en la hucha. Venga, el documento nos pone un caso concreto, el de Colombia, que la verdad es que sirve muy bien como modelo. Allí, la aportación obligatoria es del 16% del salario. Un 16%. O sea, de cada 100 que ganas, 16 van directos al fondo de pensiones. Y es importante ver qué significa eso a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Si lo pasamos a un año, una persona que gana el salario mínimo estaría aportando el equivalente a 1,92 salarios. Casi 2 salarios enteros al año. O sea, que de tus 12 sueldos del año, casi 2 no los tocas, van directos a esa cuenta para el futuro. No es una broma, ¿eh? Para nada. Y ahora vamos a proyectar eso en una vida laboral. El documento usa de referencia 25 años, que son las 1.300 semanas que se suelen pedir. Vale. La cuenta es directa, 1,92 salarios al año por 25 años. Nos da 48 salarios. A ver, para ahí un momento. 48 salarios. Ese es el punto de partida. Es el capital semilla, el dinero que una persona, con su esfuerzo, ha conseguido acumular. Exacto. Y esto, como dice el documento, no es una opinión, es matemática pura. Después de un cuarto de siglo trabajando, tu aportación directa suma 48 veces tu salario. Esa es la base. Claro, porque ese dinero obviamente no se queda quieto, se invierte. Y aquí es donde todos esperamos que llegue la magia del interés compuesto, ¿no? Que se multiplique. Y aquí es donde el análisis nos da el primer baño de realidad. La magia existe, pero tiene límites. ¿A qué te refieres? Siempre nos venden la inversión a largo plazo como la solución a todo. Y ayuda, claro que ayuda, pero no es inmune al mundo real. Primero, la inflación. Si tu dinero crece un 5% y los precios suben un 4%, tu ganancia real es del 1%. La inflación se come el valor. Es como un impuesto silencioso. Exacto. Segundo, las comisiones de gestión. Los fondos cobran por su trabajo. Y tercero, la volatilidad. Hay años muy buenos y años muy malos. Entiendo, es una carrera de obstáculos. Entonces, si restamos todo eso, ¿con qué rentabilidad neta realista nos quedamos? El documento propone una cifra muy conservadora, pero yo creo que honesta. Una rentabilidad neta real de entre un 2 y un 3% anual. O sea, por encima de la inflación. Por encima de la inflación, sí. No es el 10% que vemos en la publicidad. Es el resultado después de pasar por el filtro de la realidad. Vale, un 2 o 3%. Volvamos entonces a nuestro capital. Teníamos 48 salarios. Si los ponemos a trabajar 25 años, con esa rentabilidad, ¿en cuánto se convierte la hucha? Pues esos 48 salarios se convierten en un capital final de más o menos entre 60 y 80 salarios mínimos. Entre 60 y 80. Sí, el texto incluso dice que llegar a 100 salarios ya sería un escenario muy, muy optimista, casi de laboratorio. O sea que, siendo realistas, el capital se multiplica por algo más de una vez y media. Es un crecimiento, sí, pero no es infinito. Exacto. La inversión ayuda, y mucho, pero no hace milagros contra la aritmética. Y esta cifra, 60 u 80 salarios, es el dinero total con el que te enfrentas a tu jubilación. Muy bien, pues ya tenemos la hucha. Pongamos una media. 70 salarios. Ahora viene la otra parte de la ecuación, la que duele. ¿A qué ritmo se vacía esa hucha? Aquí el documento vuelve a usar la simplicidad para que el impacto sea brutal. El coste de una pensión mínima es,
por definición, un salario mínimo al mes. Vale. Por lo tanto, para vivir un año, un pensionista necesita 12 salarios. Espera un momento. La cuenta es muy simple. Si tenemos una hucha de 70 salarios y cada año sacamos 12, 70 entre 12, da 5,8. Eso no llega ni a 6 años. Esa es la cuenta. No, para. ¿Me estás diciendo que el ahorro de 25 años de trabajo se esfuma en menos de 6 años? Tiene que haber un error, me parece imposible. La matemática es así de cruda. Y no hay error. Es la conclusión a la que el texto nos lleva. Incluso en el escenario súper optimista, el de los 100 salarios, si lo divides entre 12, te da 8,3 años. Este es el momento ajá del análisis. Pone sobre la mesa la desconexión total entre lo que creemos que es el ahorro de toda una vida y lo que dura en realidad. Estoy procesándolo. Es demoledor. Un ahorro que cubre, con suerte, 8 años. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que cubrir en realidad? Ahí es donde choca el capital con la necesidad. El documento usa cifras de referencia. Jubilación a los 62 para hombres, 57 para mujeres, y una esperanza de vida de 77 para ellos y 80 para ellas. La resta es fácil. Los hombres viven de media unos 15 años como pensionistas y las mujeres, que se jubilan antes y viven más, necesitan ingresos durante unos 23 años. Ahora, como en la infografía, pon las dos cifras una al lado de la otra. A ver, por un lado una columna. Ahorro cubre 6 a 8 años y al lado otra columna mucho más alta. Necesidad real, 15 a 23 años. La diferencia es un abismo. Hay un vacío gigantesco. El documento lo llama el hueco. Un nombre muy gráfico. Es un vacío de financiación de entre 7 y 15 años como mínimo, que el ahorro personal por sí solo, pues es incapaz de cubrir. El capital se agota. Y entonces, llegamos a la pregunta del millón. Si mi hucha personal se acaba a los 8 años, pero voy a vivir 15 o 20 más, ¿de dónde sale el dinero que falta? No aparece de la nada, ¿no? Desde luego que no. Y aquí el análisis identifica 4 grifos que se abren para rellenar ese hueco. El primero, los rendimientos que siga generando el capital que te queda. De cada vez es menos, claro. Vale, eso ayuda, pero poco. ¿Qué más? El segundo son las cotizaciones de los nuevos trabajadores. Parte del dinero que entra de los jóvenes se usa para complementar las pensiones actuales. Pero las dos fuentes más importantes son otras. ¿El Estado? Directamente. La tercera fuente son los impuestos generales. El dinero que sale de los presupuestos, del IVA, del IRPF, de todo. Y la cuarta, la deuda pública. Si con los impuestos no llega, ¿el Estado pide dinero prestado? O sea que cuando mi ahorro se agota, la responsabilidad pasa a ser de toda la sociedad. Exacto. Entiendo. Pero el análisis va más allá y conecta este problema, que parece algo local, con una dinámica mucho más grande, global. Y esta conexión es clave, ¿eh? Para entender lo frágil que es el sistema. Nos obliga a levantar la vista. Explica algo que se nos olvida. Los fondos de pensiones no guardan el dinero en una caja fuerte, lo invierten. Claro, para generar ese 2 o 3% del que hablábamos antes. Justo. ¿Y cuál es una de las formas más seguras, tradicionalmente, de invertir? Comprando bonos. O sea, prestando dinero a los estados y a grandes empresas. Un momento, lo que me estás diciendo es que la pensión de un trabajador de aquí depende en parte de que el gobierno de Estados Unidos o de Alemania pague sus deudas. En una parte muy importante. La salud de nuestras pensiones está atada a la salud de la deuda mundial. Nuestro ahorro está invertido en las promesas de pago de otros. Y ahí, claro, el documento plantea un riesgo que es evidente. ¿Qué pasa si esa deuda global se vuelve insostenible? El efecto dominó es muy claro. Si la deuda crece mucho más que la economía, o si los inversores dudan de que se pueda pagar, los rendimientos de esos bonos bajan. ¿Y se bajan los rendimientos? Nuestra hucha de 60 u 80 salarios se agota todavía más rápido. El hueco se hace más grande. Y el problema vuelve al Estado. Y el problema vuelve al punto de partida, al Estado, que tendrá que cubrirlo con más impuestos o, irónicamente, emitiendo más deuda. Se crea un círculo vicioso. Vale. Todo este análisis se ha centrado en un modelo de ahorro individual. Pero, ¿y el otro gran modelo? El sistema público, el de reparto, donde no hay cuentas individuales. ¿Ese escapa a esta lógica? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta corta del documento es que no escapa. Afronta el problema de otra manera, pero no lo elimina. ¿Cómo?
En un sistema de reparto, las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los que trabajan ahora y con impuestos. El famoso pacto intergeneracional. Los hijos pagan las pensiones de los padres. Eso es, pero la matemática de fondo sigue ahí. El documento lo resume con una frase genial. El problema cambia de bolsillo. El desafío numérico sigue intacto. Porque la población envejece. Exacto. La pirámide demográfica se invierte. Cada vez hay menos trabajadores en la base para sostener a más y más pensionistas en la cúspide. Con lo cual, la presión es la misma. Exactamente la misma. Para mantener las pensiones, las únicas palancas son o subir muchísimo las cotizaciones a los trabajadores, o subir los impuestos a todo el mundo, o de nuevo tirar de deuda pública. El problema del hueco sigue ahí, solo que está en las cuentas del Estado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran conclusión? El documento lo resume en una sola frase, que es casi una sentencia. Sí, una que lo encapsula todo de forma demoledora. Dice, 25 años de ahorro bajo NOE pueden financiar 20 años de pensión sin crecimiento permanente o deuda creciente. Y subraya que esto no es ideología, es matemática básica. Y ese es el valor de este análisis. Quita toda la retórica del debate y te enseña la estructura, los huesos del problema. Ayuda a entender por qué esto es un desafío tan complejo para cualquier gobierno, de cualquier color. La aritmética no entiende de política. El texto cierra dejándonos con una reflexión, una pregunta abierta que resuena con todo lo que hemos visto. Y es la que queremos dejar en el aire, para que cada cual le dé una vuelta. La pregunta que lo condensa todo es, si el ahorro no alcanza y la deuda tampoco, ¿cómo se financia la pensión?